Perfecto. Ya, la primera parte no es necesario grabarla porque es como la introducción de la asignatura, básicamente la presentación, así que vamos a comenzar lo que es la materia propiamente tal. Bien, les voy a compartir la diapositiva. Muy bien. Por favor, ustedes me indican si se ve a pantalla completa. Ah, denme un segundo. Voy a cortar mi cámara por el ancho de banda para que se vea solamente la presentación sin ningún problema. Pero van a escuchar mi voz sin ningún drama. ¿Se ve ahí la pantalla de presentación, la inicial? Sí, profe. Muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a comenzar lo que es una introducción a lo que es la sostenibilidad en el mantenimiento. Esto tiene que ver con muchos elementos y variables en el ámbito de la gestión, de la calidad, y obviamente vamos a comenzar a ver lo que es el mantenimiento ya desde la segunda, tercera y cuarta clase, vamos a ver otros elementos en estas primeras 5 semanas, que son la primera parte de esta asignatura, ¿ya? Voy a evaluar si de aquí a la quinta semana, que es de clase, tenemos uno, dos, tres, tendríamos cuatro, sería el 4 de octubre, la quinta semana, cosa que el 13 no vamos a tener clase, o yo no voy a estar en conexión. Voy a ver si es que el 4 o el 11 va a depender de la calendarización que tenemos a nivel nacional. Si pido el trabajo el 4, yo normalmente los pido hasta 5 para las 12 de la noche, ¿eh? No dentro del horario de clase, ¿ya? Para que en la misma clase puede ser que surjan algunas consultas. O para el 11, ahí lo voy a evaluar, ¿ya? Lo que sí les adelanto, chicos, el primer informe va a ser, tienen que contactarse entre sus compañeros, van a ser en dupla o en tríos, ¿ya? 3 personas máximo, mínimo 2 personas, que es lo que me solicita, digamos, el sistema y el objetivo de la asignatura, en este caso. Bien, vamos a ver que una introducción en esta primera parte, ¿ya? Vamos a ir leyendo un poco y explicando algunos de estos temas. Recuerden que esta es la misma materia que está en forma digital, que esto va pasando y ustedes tienen que ir revisando. Acá va a ir, su profesor les va a ir explicando el contenido en sí, ¿ya? Vamos viendo, dice que en la actual industria, y esto está bastante actualizado, de hecho no tiene más de un semestre de diseño, la productividad no es el único indicador de éxito ni de prestigio para la industria o para la empresa, sino que también el compromiso con la sustentabilidad y la sostenibilidad. Bien, la sustentabilidad y la sostenibilidad son conceptos y son elementos que están insertos actualmente en las organizaciones que se indican que alcanzan el nivel de clase mundial. ¿Qué significa esto? Significa que las organizaciones de clase mundial son las que cumplen con grandes parámetros que normalmente se establecen en la industria para que éstas puedan crecer en la sustentabilidad. ¿Ya? Eso significa de que están comprometidos con el entorno, con los trabajadores, las personas, ¿ya? Y con lo que ocurre dentro de la compañía. Y la sostenibilidad para que desde el punto de vista de las finanzas, ¿ya? Y de la operación y productividad también estén con ciertos resultados que vayan creciendo y no decreciendo. Por lo tanto, la sustentabilidad y sostenibilidad son unos elementos que tienen que estar dentro de la cultura de la organización. La industria actual te lo exige. ¿Qué pasa con las pymes? Las pymes normalmente, que son, o las microempresas, que les cuesta un poco, porque la mayoría no son profesionales, no entienden muy bien lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad, se les confunden los conceptos, ¿ya? Normalmente tienen una desventaja con las pymes y las medianas y obviamente las grandes empresas que ya están trabajando en este tema. Sigamos. Entonces, las empresas, independientemente del rubro, recuerden que la industria abarca todo, todo, con o sin fines de lucro, ¿ya? Normalmente no vamos a estar
focalizando un poco en la industria privada, que son los que invierten mucho más en esto, a pesar que la industria pública también lo hace, ¿ya? Pero eso es todo. Las empresas, independientemente de su rubro, deben integrar estas prácticas en sus operaciones para minimizar el impacto ambiental. Bueno, la minimización del impacto ambiental es uno de los efectos, ¿ya? Mejorar su imagen corporativa y asegurar su viabilidad a largo plazo. Actualmente, la mayoría de los países como en Chile ya hay leyes y el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía, ya están básicamente conectados y otros ministerios más, obviamente, desde el punto de vista del gobierno, han fomentado ciertas leyes que ya están, digamos, implementadas en Chile y en otros países también a nivel internacional sobre la viabilidad de que las organizaciones puedan funcionar con elementos que cuiden el medio ambiente, cuiden las personas y cuiden el entorno. ¿Ya? Si bien es cierto, aún estamos en debe con mucha otra legislación, por lo menos en Chile, con respecto a estos temas, ya se partió hace bastante, hace más de una década, ya casi 20 años, con muchos de estos elementos y hemos sido pioneros también en Sudamérica. Por eso, la viabilidad a largo plazo es fundamental, ¿ya? Que tenga una visión estratégica con lo que estamos viendo ahora. En esta semana vamos a explorar en esta materia que ya estamos revisando estas decisiones de mantenimiento porque pueden contribuir a un desarrollo más responsable y respetuoso con el medio ambiente y la sociedad en general. Cuando hablamos del medio ambiente y la sociedad es un elemento que se viene dando en la aplicación de las empresas hace por lo menos unos 60, 70 años aproximadamente, o menos de los años 50 se empieza a visualizar en los países desarrollados este contexto de ir mirando hacia la sociedad, preguntarle al entorno cómo quiere que la industria se comporte. Y esto hizo que la industria y el mercado fuera evolucionando. Un ejemplo típico es que entre los años 50 y la década del 60 del siglo XX, se hablaba de que el cliente siempre tiene la razón. Era fuerte, muy fuerte. Nadie podía cuestionar eso. La realidad cosa es que si alguien cuestionara, no, pues el cliente no siempre tiene la razón, normalmente te despedían o te aislaban, ¿ya? Porque eso no es normal dentro de esa época decir que el cliente no siempre tiene la razón. Actualmente, el cliente efectivamente no siempre tiene la razón, pero sí hay que ir y apoyarlo para que pueda incursionar en el consumo, de lo que anda buscando, o en la adquisición de bienes y servicios que normalmente busca dentro del mercado. Muchas veces nosotros que somos clientes de muchos productos, también andamos bastante ignorantes en la vida para poder comprar o consumir o adquirir estos bienes y servicios. Por lo tanto, es bastante elemental que las industrias se acerquen a la sociedad en general y obviamente esto está directamente relacionado con el medio ambiente para no contaminar o el impacto de contaminación sea eliminado. Veamos un poco algunos glosarios antes de entrar. Fíjense que aquí tenemos un documento que se llama Operación Sustentable para el Mantenimiento Glosario. Es un documento bastante simple, ¿ya? Que tiene lo que vamos a ver acá, después de esto, algunos elementos con sus definiciones que también están en este documento. Yo les recomiendo que le echen un vistazo, son definiciones muy cortas, pero para que ustedes puedan introducirse en este mundo de lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad dentro del mantenimiento, no solamente de un equipo probablemente tal, sino que del entorno completo. Veamos, primer término, desarrollo sostenible. Es el enfoque de desarrollo, perdón, que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer la suya. ¿Qué significa? Que cuando una empresa se orienta hacia el desarrollo sostenible o una sociedad también se orienta a un desarrollo sostenible, este enfoque de este desarrollo sostenible busca, como dice acá la definición y la descripción, satisfacer las necesidades que se necesitan en ese momento, en el presente, pero cuidando no comprometer esa capacidad
de este desarrollo sostenible para las futuras generaciones. Cuando las organizaciones son sostenibles, con un desarrollo probablemente tal, donde la gestión estratégica está involucrada en esto, o sea, los objetivos estratégicos de la organización son parte de este desarrollo sostenible, esto se puede sostener en el tiempo y obviamente no va a afectar a las futuras generaciones. Eficiencia energética, un concepto que muchas veces se ocupa mucho y la gran mayoría no se comprende. ¿Qué es lo que es la eficiencia energética? Uso óptimo de la energía. Y esto es para lograr un mismo resultado reduciendo el consumo y los costos asociados. O sea, si yo quiero conseguir un resultado en el consumo o en el uso de energía, pero con bajo costo y que este consumo sea mínimo, eso es eficiencia energética. Fíjense que los equipos que ustedes pueden tener en las casas, refrigerador, calefón, eh, una nevera, etcétera, equipos que con el aire acondicionado, está, digamos, el sello de eficiencia energética, ¿ya? El A++, el A+, el B, el C, ¿ya? Y eso significa el consumo que va a tener en ese momento el equipo en cierto determinado periodo, ¿ya? Esa es la eficiencia energética. Miren bien, porque la real cosa es que cuando uno se enfrenta con este concepto, peca de no entenderlo muy bien, ¿ya? Pero con esta descripción, miren lo simple que es para saber qué es lo que es la eficiencia energética. Gestión de incidentes ambientales. Esto es lo que podría ocurrir, ¿cierto? Es un proceso que establece protocolos para identificar, evaluar y mitigar los impactos negativos que pueden ocasionar las actividades industriales en el medio ambiente. Bueno, hay todo un tema porque hay una norma de gestión ambiental que es la ISO 14001, versión 2015. Esta norma de medio ambiente normalmente toma esta gestión de incidencias ambientales y los trata. Es por eso que es muy importante el entender una organización podría tener incidentes ambientales. Algunos lo tienen, pero son poco relevantes. Hay otros que sí son muy relevantes. Por ejemplo, que puedan contaminar el medio ambiente tirando algún tipo de humo que sea contaminante para la respiración de las personas o que boten basura, etcétera. Por eso la gestión de incidentes ambientales se orienta a levantar estos protocolos para que puedan identificar, evaluar y mitigar. Se identifica dónde está el problema ambiental, se evalúa qué es lo que hay que hacer y se mitiga, se implementa, ¿ya? Y se actúa. La H. Tenemos aquí un concepto que vamos a ver también en uno de los capítulos hoy día, que van a estar bastante resumidos, no nos vamos a meter en detalles con estos temas, pero sí que ustedes como futuros profesionales, perdón, tienen que conocer en forma adecuada. Adecuada significa que conozcan por lo menos o sepan dónde consultar, como en esta clase, ¿cierto? O en la presentación. Quiero que son estos conceptos. Se van a topar muchos ustedes con el concepto de huella, ¿ya? Para los que vayan a trabajar en empresas grandes, normalmente el concepto de huella de carbono, ecológica e hídrica está presente y ellos tratan estos temas, ¿ya? ¿Por qué? Porque los clientes se los piden. Si el cliente pide a ver qué tipo de huella de carbono es la que usted está consumiendo o qué huella ecológica es la que impacta, huella hídrica es la que consume, bueno, eso es importante porque podrían perder clientes. Sobre todo los clientes grandes que se preocupan de esto y son parte de este proceso. Veamos lo que es la huella de carbono, que es muy conocida, pero para muchos que no saben ni lo entienden muy bien. Es la medida que cuantifica el impacto ambiental de las actividades humanas en términos de emisión de gases de efecto invernadero, que el GEI, así se va a definir después, gases de efecto invernadero, expresadas en toneladas de CO2 equivalente. Significa que cada vez que yo realice una actividad, se generan emisiones de gases de efecto invernadero. Eso hay varias tablas que lo pueden definir. Entonces, esta es la huella de carbono. La huella ecológica es una medida del impacto ambiental que una persona, comunidad o actividad tiene sobre el planeta, calculada en términos de la cantidad de tierra, fíjense en esto,
de la cantidad de tierra y recursos naturales necesarios para sostener su estilo de vida. La mayoría de la industria está fuertemente afectada con este asunto de la huella ecológica. ¿Por qué? Porque el proceso de producción lineal, que es la que se ocupa normalmente para poder producir, ocupa y consume elementos naturales. Dentro de eso, lo que se habla es la cantidad de tierra y recursos naturales que se consumen. Entonces aquí esto se mide, porque la trazabilidad que hay que hacer, o sea, mirar hacia atrás, hacia el proceso, cuál es el impacto ambiental por este consumo. La huella ecológica tiene metodologías para poder calcularlo y es bastante peculiar porque podemos determinar cuál es el consumo real que uno puede tener, lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Con respecto a la actividad industrial que tiene, obviamente, la organización donde uno ejecuta estas actividades profesionales. La otra, la huella hídrica. La huella hídrica es un indicador, ¿ya? Que mide el volumen total de agua dulce utilizada para producir bienes y servicios a lo largo de su ciclo de vida. Hay muchas organizaciones que ocupan mucha agua, ¿ah? Muchas empresas que ocupan mucha agua para poder producir. Una de las más emblemáticas que ocupan, pero miles de litros de agua, son las compañías cerveceras, ¿ya? Eh, por ejemplo, la CCU. La CCU tiene una huella hídrica bastante alta y ellos la miden constantemente porque además no pueden estar consumiendo ni contaminando altamente. Las leyes ya están establecidas en Chile con respecto a eso. Yo conocí hace varios años atrás al director general y presidente del Grupo Modelo. ¿Quién es el Grupo Modelo? Es una corporación gigante mexicana y es la cervecera más grande del mundo. Y ustedes la deben conocer por su marca, que es Cervezas Corona. Yo conocí a este personaje, no era mexicano, era español, pero que él logró, cuando llegó a la compañía en su momento, bajar el consumo de la huella hídrica. Ellos consumían, me acuerdo que en una de las líneas de producción, 400 millones de litros de agua que sacaban de las mapas subterráneas. Y él logró rebajar a menos de la mitad de ese consumo porque reciclaron los fluidos que se podían convertir en agua dulce. Entonces, ¿se puede? Sí. Los ciclos son un poco caros, pero después eso, como evaluación de proyecto, se puede determinar en qué momento se paga eso, ¿ya? Porque se puede financiar con el tiempo, ¿ya? O sea, todo lo que es consumo de elementos naturales como agua, tierra, aire, esto se puede recuperar. Entonces tenemos la huella de carbono, ecológica y la hídrica, ¿ya? El otro concepto, objetivo de desarrollo sostenible, ¿ya? Eh, los ODS, los vamos a ver uno a uno, son 18, a ver, 17, ¿ya? Son 17, como dice, dice conjunto de objetivos adoptados por la Organización Nacional, de Naciones Unidas, ¿ya? La ONU, para abordar los desafíos globales, incluyendo pobreza, desigualdad y cambio climático. La verdad cosa es que los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ocupan en muchos tipos de análisis y estudios a nivel mundial. Estos fueron implementados y comunicados por la ONU, el organismo de Naciones Unidas o la Organización de Naciones Unidas, y que están preocupados de 18 principales objetivos que impactan directamente en nuestro planeta y en las sociedades de cada país. Los vamos a ver, ya, pero son objetivos. O sea, en base a eso se puede trabajar algo más concreto y más operativo. Los diferentes tipos de políticas, programas y protocolos. Políticas de compensaciones. ¿Qué nos dice el concepto? Conjunto de normas y directrices que regulan las remuneraciones y beneficios que reciben los empleados en una organización con el objetivo de motivar y retener talento. Bueno, las políticas de compensaciones normalmente están desarrolladas de tal manera para poder retener, ¿ya? Y motivar el talento, que en este caso son los profesionales que están, o el personal en general, sean profesionales o no profesionales, que están operando dentro de la organización. Estas políticas de compensaciones son bastante difíciles de implementar,
pero una vez que hay cultura dentro de la organización, se pueden ir mejorando y pueden ir evolucionando. ¿Ya? Esto está comprobado, no es que lo diga yo, profesor, así por experiencia propia, sino que a nivel mundial esto se lleva realizando hace décadas, ya principalmente que las compensaciones tienen que llegar a todos los trabajadores. ¿Ya? Programas de eficiencia energética, conjunto de iniciativas diseñadas para optimizar el uso de energía, reduciendo el consumo, los costos asociados y las emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer la calidad del servicio. O sea, este programa de eficiencia energética, que ya vimos lo que es la eficiencia energética, lo que hace es que fomenta, ¿cierto?, que haya una eficiencia energética en el consumo, básicamente porque puedes bajar los costos y las emisiones de gas invernadero bajan muy considerablemente en base a si es que no tuviese un programa de eficiencia energética. Esto estoy hablando en todo tipo de empresas, ¿ah? Y principalmente lo que se solicita es que en la descripción que cuando uno levanta un programa de eficiencia energética no afecte la calidad de servicio hacia los clientes o los usuarios. Bueno, ese es uno de los temas principales que a veces eh, las empresas a veces se les olvida y cuando tiene un efecto negativo respecto a la eficiencia energética, por mayores costos, los clientes están insatisfechos porque pueden estar contaminando, etcétera, ahí se dan cuenta lo importante que es. Protocolo de gases de efecto invernadero. Ya este es un concepto que muchas veces algunas personas o profesionales no les gusta mucho porque afecta las tomas de decisiones directas en la parte de operación. Y obviamente tiene un costo. Pero si quieren ser clase mundial, donde colaboran con digamos, la sostenibilidad del planeta, donde las empresas ya están directamente relacionadas, habría que cumplir, ¿ya? O implementar. Entonces, ¿qué es lo que dice este protocolo? Es un documento que normalmente se establecen directrices para la contabilización y el reporte de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las organizaciones. Yo no sé si por ahí ustedes han visto algunas noticias, a veces que ha afectado, que han aparecido, perdón, donde dicen tal empresa, la empresa XX, ya tiene un reporte donde las emisiones de gas invernadero han bajado en base a su huella de carbono en un 40%. Eso, independiente de que pueda sonar como bien bonito y que ha cumplido los protocolos, le comparte directamente a la organización en una baja de costo bastante considerable. Entonces, mientras menos se gaste en una empresa, es mucho más la posibilidad de tener mayores utilidades. Si es que es de empresa privada, obviamente. Si es empresa pública, una, una mayor satisfacción tanto de los usuarios internos como los externos. El otro concepto, sostenibilidad, ¿cierto? A secas, sostenibilidad empresarial y sustentabilidad. Ahí vamos a ver, ¿se acuerdan que teníamos, les comentaba que podía haber una diferencia en el concepto? Las hay, vamos a ver. Sostenibilidad, concepto que engloba el equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental, garantizando un progreso que no agote los recursos ni degrade el entorno natural. La sostenibilidad lo que hace es que se preocupa tanto el área económica de la empresa, el área social con el entorno y el área ambiental para que no vaya a haber algún tipo de contaminación, ¿ya? Y que los recursos que ocupan de la naturaleza sean consumidos en forma más baja o mínimo, lo mínimo presentable, para que pueda tener una renovación. Y eso se llama sostenibilidad. La sostenibilidad empresarial es una estrategia que integra prácticas sostenibles en las operaciones de una empresa para minimizar su impacto ambiental y promover el bienestar social. Esto va directamente a las organizaciones. La sostenibilidad anterior es por todo el entorno, toda la sociedad tiene que ser responsable respecto a eso. Pero este otro, solamente orientado a la empresa. Sustentabilidad es la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos, muy parecido a la sostenibilidad, ¿cierto? Ni las posibilidades de las futuras generaciones. ¿Ya? Eso no está en el anterior. Aquí la sustentabilidad se focaliza en las nuevas generaciones, enfocándose en la preservación del medio ambiente y el uso responsable de recursos directos. Por lo tanto,
nosotros podríamos decir que sostenibilidad es el equilibrio que se puede dar en el desarrollo económico, social y ambiental. Y sustentabilidad, ya, es la satisfacción de las necesidades que se tienen cuando se comprometen distintos tipos de recursos, ya, y que no afecten las futuras generaciones. ¿Ok? Estamos repasando conceptos. Muy bien. Esos son los conceptos. Por favor, revisen el documento, ya, que está para poder descargar. Aquí tenemos otro documento, ya. Me parece que... Ah, no, está bien. ¿Ya? Ahí está la operación sustentable para el mantenimiento, que es un documento bastante interesante, no es muy largo, cortito, ¿ya? Pero que habla sobre la sustentabilidad en el mantenimiento. Esta es la primera parte, que es la introducción que ustedes van a encontrar cuando comiencen con la materia, ¿ya? Muy simple, habla básicamente de conceptos para poder entender más adelante la literatura y los conocimientos que vamos a estar entregando, ¿ya? Por eso dice mucho éxito, pero esta es la primera parte, la introducción. Sigamos porque vamos a seguir continuando con esto. Vamos a ver ahora la introducción a la sostenibilidad en el mantenimiento. Es uno de los temas que más nos interesa porque antiguamente, y antiguamente cuando digo, estoy hablando de hace unos 15, 20 años atrás, este concepto se daba solamente en las grandes compañías como las grandes mineras. Pero la minería media o la pequeña minería, la verdad cosa es que no tenía los recursos ni los conocimientos para poder implementar una sostenibilidad en lo que es el contexto de todo lo que es mantenimiento de la empresa. Pero esto fue cambiando. ¿Por qué? Porque la empresa grande no es la única que tiene que ser sostenible. Son todas para que esto funcione y para que el entorno pueda contener, digamos, todo lo que son los efectos del consumo de los recursos naturales y el efecto que puede haber dentro del entorno y de las sociedades que, digamos, que rodean a la organización. Veamos algunos conceptos básicos de sustentabilidad en base, obviamente, a las descripciones que tenemos de, digamos, de vocabulario anteriormente. Dice, el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente ha hecho que comprender los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad sea fundamental para adoptar estrategias que promuevan un desarrollo equilibrado. Esto es bastante importante porque si tenemos claridad cuál es el concepto de ambas palabras, podemos implementar y podemos mantener y podemos proyectar lo que la organización se proponga. Bueno, uno de estos, la huella ambiental, incluye la huella de carbono, de agua y ecológica, es una herramienta clave para medir y mitigar dichos impactos. Si se dan cuenta, cuando hablamos de impacto es que sí efectivamente hay un impacto al intervenir la naturaleza. Y ahora, obviamente, estamos pagando los precios a veces del calentamiento climático, etc. Asimismo, existen unos conceptos que se llaman empresas verdes, que adoptan prácticas sostenibles en sus operaciones, tienen un rol esencial en la transformación hacia una economía más responsable a través de estrategias corporativas sustentables entre empresas que no reducen su impacto ambiental, sino que también, perdón, que no solo reducen su impacto ambiental, sino que también ganan una ventaja competitiva en el mercado. En Chile tenemos un concepto que obviamente lo copiamos de países más desarrollados. Chile tiene un concepto de los impuestos verdes, ¿ya? Hay ciertos parámetros que se han medido dentro de lo que es la sustentabilidad y sostenibilidad que afectan directamente a las empresas y al entorno y a las personas, ¿ya? Y las empresas tienen que pagar un impuesto en base a el efecto que está teniendo, digamos, estos elementos. Hay que verlo en la ley que está establecido y el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente son los que lideran este tema, ¿ya? Hasta hace un tiempo atrás, el Ministerio de Energía estaba promocionando fuertemente. A ver, denme un segundo. Algo pasó acá.
Está César. Bienvenido, César. Estamos en la clase. Por favor, trata de aceptar la invitación que llega al correo para que puedas entrar directamente. ¿Ya? Si no, tengo que salir de la presentación y tengo que volver a entrar ahora. ¿Ya? Pero bienvenido. Muy bien. Sigamos con esto. Les decía de que hay muchas empresas que muchas veces contaminan, ¿ya? Y esta contaminación ha hecho de que salgan leyes basado en la sustentabilidad y sostenibilidad. ¿Ya? Y aquí es donde se mide la huella de carbono, de agua, ecológica, la hídrica, etcétera. ¿Ya? Y estas empresas verdes ya tienen un rol fundamental. ¿Por qué? Porque tienen prácticas sostenibles en todas las operaciones que ellos tienen, ¿ya? Y hay una transformación de esta economía. Es lo que llaman a veces las economías verdes en base a los impuestos verdes, ¿ya? Para que las industrias puedan contaminar lo menos posible, ojalá no contaminen. Y no solamente no contaminen el medio ambiente, sino que no afecten directamente a las comunidades o al entorno del ser humano. Por lo tanto, aquí ganan algo, como dice aquí abajo. Dice, asimismo, las empresas verdes que adoptan prácticas sostenibles en sus operaciones tienen un rol esencial en la transformación hacia una economía más responsable. Esta economía responsable es la que llaman economía verde, ¿ya? A través de estrategias corporativas sustentables, o sea, a nivel de corporación, ¿cierto? De toda la empresa. Estas empresas no solo reducen su impacto ambiental, sino que también ganan una ventaja competitiva en el mercado. Cuando una organización es reconocida como una empresa verde y que ha reducido al máximo o un gran porcentaje el impacto ambiental por su función como operación en la industria, es muy competitiva porque su prestigio se eleva. Así que esto no es solamente por proteger, sino que también hay un efecto directo en las organizaciones cuando ayudan a cuidar el entorno, a las personas y obviamente a todo lo que es la economía proveniente tal de la organización. Esto tiene un muy buen efecto para las organizaciones. Sobre todo los clientes están pendientes de esto, ¿ya? Ahora, el desarrollo sustentable, ¿qué es lo que es? Este se enfoca directamente en la preservación y en la conservación. ¿De qué? De los recursos naturales, del medio ambiente. El objetivo principal que tiene es hacer un uso correcto de los recursos actuales sin perjudicar, como ya lo dije en la definición anterior, los de las generaciones futuras. Los procesos sustentables preservan, protegen y conservan los recursos naturales actuales y futuros. Esto es muy importante porque muchas veces uno no lo ve, ¿ya? Porque a veces trabajamos en ciudades muy grandes como Santiago, Myanmar, Antofagasta. Estoy pensando en las ciudades grandes, como el Gran Concepción, Puerto Montt, Temuco, que a veces estamos insertos en estas grandes urbes, ¿ya? En Iquique, ¿ya? Arica, y no vemos el entorno. Pero las organizaciones como están fijas como organización de bien y servicio ahí probablemente tal, se dan cuenta. Entonces, actualmente las organizaciones que quieran escalar y evolucionar tienen que involucrarse en estos conceptos, ¿ya? Y aplicarlos obviamente dentro de la organización. El desarrollo sostenible, que también lo vimos como definición, pero ahora lo vamos a focalizar a lo que es la industria agroambiental, es el desarrollo que se enfoca en la búsqueda de un avance tanto económico como social. O sea, no se quedan las organizaciones con desarrollo sostenible, no se quedan solamente en las ganancias o en las utilidades. ¿Ya? Indican ya, vamos a tener un avance económico bastante importante, pero también vamos a aportar a la sociedad. Esto es para que asegure a los seres humanos una vida productiva y sana, pero que no comprometa eh, la capacidad de las futuras generaciones. Esta capacidad de futuras generaciones son las que algunos autores colocan fórmulas para poder calcular. Hay otros que hacen análisis solamente cualitativo, que son de cualidades, ¿cierto? De conceptos. Y la mayoría hacen cálculos de capacidad cuantitativa, ¿ya? La capacidad productiva que puede afectar directamente. Busca un desarrollo social que contribuya a mejorar la calidad de vida, de salud, educación y cultura de todas las personas.
Por eso hay muchas organizaciones muy grandes que tienen fundaciones y aplican eso en estos conceptos. Y con eso obviamente están apoyando a la sociedad en forma sostenible. Podemos nombrar varias, por ejemplo, las que yo conozco y que he participado en esta organización, Telefónica, o lo que es Movistar, tiene una fundación que afecta directamente a cierto entorno de la sociedad, ¿ya? Porque entrega cierto conocimiento, incluso apoyo directamente a personas o a pymes o a microempresas que puedan empezar también a comportarse desde el punto de vista sustentable. Estas grandes compañías normalmente entregan, digamos, no solamente dinero para poder realizar e implementar esto, sino que también conocimiento, que es lo más difícil de conseguir. Dentro de este desarrollo sostenible, ya que es un concepto, esto se aplicó, dice acá, a partir del informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, titulado Nuestro Futuro Común, que también fue conocido como el informe Brownland, y que fue publicado en el año 87. Bueno, más o menos en esa época, el año 88, nace el modelo de gestión de excelencia, y más o menos los años, partiendo la década del 90 del siglo XX, nacen los informes de sostenibilidad o de rastreabilidad que se podían publicar en una web, ¿ya? Y que se podían dar a conocer cuáles eran los elementos que la organización tenía para no afectar el medio ambiente y el desarrollo del entorno. Pero la cosa es que eso después se convierte en una norma que es la ISO 26000, que tiene que ver con los conceptos de sostenibilidad. Fíjense que acá dice que el año 2015 la Organización de Naciones Unidas, la ONU, adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los vamos a ver, los cuales son 17, que de forma integrada reconocen que la acción en un área afectará los resultados en otras áreas. Esto fue sumamente importante porque antes se negaba eso. Esto es como si uno le duele la cabeza y este dolor de cabeza continúa en el tiempo, va a afectar otros órganos. Esto es exactamente lo mismo, ¿ya? Acá, si uno de los objetivos de desarrollo sostenible, si es muy afectado en una organización, va a afectar directamente a otros elementos que tiene, que conforma, digamos, la estructura de la organización, su gestión. Entonces dice, los cuales son 17, que de forma integrada, ¿cierto? Reconocen que la acción de un área afectará, perdón, los resultados de otras áreas, y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Veamos cuáles son, porque ahí se tabla uno figurado. Bien, aquí tienen los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos, estimados estudiantes, funcionan de la siguiente forma, ¿ya? Se aplican, no todos, ¿ya? Normalmente es muy raro ver alguna organización, porque hay elementos que no se tocan dentro de las organizaciones, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los elementos que se estudian de estos objetivos, se aplican fundamentalmente, hay un ramo que se llama innovación y emprendimiento. Para algunos, los que están en ingeniería, fundamentalmente tienen tres: innovación y emprendimiento, uno, dos y tres. Un año y medio estudiando porque es semestral el ramo. Yo dicto esos tres ramos. Entonces, dentro de eso, nosotros tenemos que revisar dentro con los alumnos que cada grupo, cuando levante un proyecto de innovación, aplique por lo menos un objetivo de desarrollo sostenible. Por lo tanto, cuando ustedes hagan mantenimiento, ¿ya? Y se preocupen de la sustentabilidad y la sostenibilidad del entorno, y sean expertos en mantenimiento o dirigen una organización donde hay mucho mantenimiento de maquinaria, tienen que pensar en que estos proyectos están vinculados directamente a este tipo de objetivos. Veámoslos uno a uno. Después que revisemos esto, vamos a tomarnos unos 10 minutos de descanso ya para ir cerrando después ya la clase. Bien, el primero, fin de la pobreza. Los voy a leer primero y ahí vamos a analizarlo. Son unas definiciones muy cortitas. Dice, el primero, que está acá, donde, fíjense en el logo, perdón, en el símbolo. Estos son símbolos universales que están dentro de los ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Número uno, fin de la pobreza. Dos, hambre cero. Tres, salud y bienestar. Cuatro, educación de calidad. Cinco, igualdad de género. Seis, agua limpia y saneamiento. Siete, energía asequible y no contaminante. Ocho, trabajo decente y crecimiento económico. Nueve, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsable. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. 17, alianzas para lograr los objetivos. Se dan cuenta que son amplios, muy amplios esto, por lo tanto, cada organización podría aplicar por lo menos uno, ¿ya? Que esté dentro de estos objetivos y que estos objetivos de desarrollo sostenible también se involucren dentro de los objetivos estratégicos y las tomas de decisiones que tiene la organización. Si ustedes ven en la figura, hay unas manitos que están ahí a la parte inferior derecha. Esto en la plataforma, ustedes lo pinchan y vamos a ver la definición. Veamos la primera. Fin de la pobreza. Eliminar la pobreza, este es el objetivo. Eliminar la pobreza en todas sus formas es el mayor desafío global. Se busca garantizar ingresos adecuados, acceso a recursos básicos y protección social para las personas más vulnerables. Eso es lo que se define como fin de la pobreza. Dos, hambre, sed. Asegurar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Esto implica erradicar el hambre y garantizar alimentos suficientes y nutritivos para todos. Tres, salud y bienestar. Garantizar la vida sana y promover el bienestar para todas las personas, abordando problemas como la mortalidad infantil, enfermedades transmisibles y el acceso a servicios de salud de calidad. Si se dan cuenta, puede ser de que algunos de ustedes estén involucrados en la industria y esto no los representa mucho. Y es normal, pero van a haber algunos que sí se representan. Educación de calidad. Asegurar la educación inclusiva, equitativa y de calidad para que todos puedan desarrollar su potencial y contribuir al progreso social y económico. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas, eliminando la discriminación y la violencia de género en todas sus formas. Agua limpia y saneamiento. Este ya se acerca más a la ya de empresa directa, de manufactura, así que lo podemos definir así. Garantizar el acceso universal al agua potable, el saneamiento adecuado y la gestión sostenible de los recursos hídricos para prevenir enfermedades y proteger el medio ambiente. Fíjense que esto está relacionado directamente con la sociedad. Si no se garantiza el acceso universal al agua, llegan todas las enfermedades. Por eso este objetivo es fundamental. Las empresas tienen que estar vinculadas con esto. 7, energía asequible y no contaminante. Asegurar el acceso a energía sostenible, moderna y asequible para todos, promoviendo fuentes renovables y mejorando la eficiencia energética. Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, generando empleo digno y condiciones laborales adecuadas para objetivos, para todos. Fíjense que estos objetivos son claros y precisos. Entonces, cuando uno levante un proyecto de mantenimiento, ustedes van a tener que elegir algún objetivo que los represente a ese proceso, ya que van a estar levantando. 9, industria, innovación e infraestructura. Fomentar infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y apoyar la innovación para impulsar el desarrollo económico y tecnológico. Este objetivo de desarrollo sostenible número 9 es uno de los que más se ocupa en los proyectos, obviamente, de la industria, de tecnología y de proyección estratégica, ya dentro de creación de nuevos productos, consumo, etcétera. Es uno de los más ocupados. 10, reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, promoviendo la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su origen o condición. Ciudades y comunidades sostenibles.
hacer que las ciudades y comunidades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, con acceso a vivienda, transporte y servicios básicos para todos. Este objetivo número 11 es uno de los objetivos que normalmente muchos países los colocan dentro de sus, digamos, protocolos o presentación ante la nación respecto a los proyectos que van a ejecutarse. ¿Ya? Es muy importante. Y si nos vamos a la industria, obviamente, la industria tiene que colaborar a estas ciudades y comunidades sostenibles. Este objetivo es bastante importante. Se ocupa bastante en muchos proyectos que tienen que ver con sustentabilidad. 12. Producción y consumo responsable. Garantizar patrones sostenibles de producción y consumo. Desperdicio, promoviendo el reciclaje y usando recursos de manera eficiente. Bueno, esto está vinculado con lo que les estaba comentando hace un rato atrás sobre los famosos costos. Si las organizaciones se orientan hacia la sustentabilidad y sostenibilidad, van a tener que aplicar algunos de estos objetivos, ¿ya? Y este es uno de los que normalmente calza muy bien dentro de las organizaciones de consumo, de producción. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, promoviendo la resiliencia y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares y recursos marítimos, protegiendo la biodiversidad y reduciendo la contaminación marítima o marina. Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, combatiendo la deforestación, la desertificación y la pérdida de biodiversidad. Bueno, esto es sumamente más profundo. La verdad es que este objetivo hace tiempo atrás tuvo bastante polémica porque estaban los que dicen, todavía existen, de que el cambio climático no existe. A pesar de toda la evidencia científica que está publicada, incluso en revistas indexadas, que son muy, muy específicas, ¿ya? Sí existe. Entonces, cuando hablamos de ecosistemas terrestres, es lo que hace que las poblaciones puedan crecer, simplemente desaparecen, ¿ya? Que es lo que ha ocurrido con muchas ciudades pequeñas en Europa, donde desaparecen. Entonces, esta vía del ecosistema terrestre se ha visto afectado por las industrias. En Chile tenemos leyes que obviamente ayudan a hacer eso. Y por último, el número 17, paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas, inclusivas y justas, asegurando el acceso a la justicia y construyendo, perdón, instituciones responsables y eficaces. Fíjense que se involucra también en la parte, digamos, legal de lo que son los objetivos estratégicos de una organización. A mi juicio, yo creo que estos objetivos abarcan gran parte si es que no abarcan todo, ¿ya? Hay elementos que son esenciales y hay que abrirlos, no quedarse con esa definición básica, ¿ya? Y las alianzas para lograr los objetivos, que es el último objetivo, fortalecer los medios de implementación y revitalizar las alianzas globales para el desarrollo sostenible, fomentando la cooperación internacional y el compromiso colectivo. Por lo tanto, las alianzas son fundamentales. Para los que han estudiado un poco, si es que han estudiado el modelo de negocio Canvas, habla de alianzas, ¿ya? Las alianzas más importantes. ¿Cuál sería la alianza más importante para lograr estos objetivos de sostenibilidad que podríamos tener como empresa? Es lo que nosotros tenemos que investigar directamente o aplicar cuando estemos dentro de una organización. Estos 17 objetivos son los que se han comunicado a nivel internacional y que han salido en fondo, a ordenar un poco lo que es el contexto del área sostenible. Bien, denme, vamos a dejar de compartir, dejen colocar la cámara. Oh, ahí sí, está un poco oscura. Bien, muchachos, vamos a tomarnos 10 minutos. Son las 14:10, son las 14, perdón.
14:07, 14:08, ¿ya? 10 minutos para que puedan descansar un poco y retomamos la última parte ya para ir cerrando esta primera clase, ¿ya? Volvimos a las 14. Uy, se me perdió el... Aquí está. Volvemos a las 14:20. Ya les voy a dar 2 minutitos más. A las 2:20, ya. Esto va a seguir grabando, así que yo estoy aquí porque estoy revisando las asistencias, ¿ya? Así que para que no se vayan. César, ¿cuál es tu apellido para poder colocarte en la, porque dice César Aseca ahí, por favor, para colocarte en la asistencia? César, ¿se puede escribirme tu apellido o mencionándomelo? Te lo agradecería, por favor. Gracias. César, por favor, escríbeme tu apellido para anotarte para la asistencia, porque estás solamente con tu nombre ahí. Gracias. Profe, le escribimos, pues, se me llegó. Sí, lo vi, César, gracias. Lo voy a anotar. Te lo agradezco. Gracias a usted.
Bien, volvemos a la última parte, muchachos, de esta clase de hoy día, iniciando esta asignatura. Voy a cortar mi cámara por el ancho banda, chicos, y voy a compartir nuevamente lo que son las diapositivas. Bien, bien. Dejamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero que están fuertemente vinculados, obviamente, con todo el resto de los temas que vamos a ver. Ahora vamos a ver unos temas mucho más resumidos, ¿ya? Y ustedes los pueden ver en la materia también que está digitalizado, respecto a estas variables, de estos conceptos, estas acciones que normalmente las organizaciones toman para poder, obviamente, trabajar dentro de la sustentabilidad y la sostenibilidad de las organizaciones. La huella ambiental, ¿ya? Ya vimos algunos conceptos de esto. Entonces, ¿qué es lo que es la huella ambiental? Es un indicador, o sea, es un número, es cuantitativo, multicriterio, o sea, tiene varios elementos que están dentro de este indicador, que evalúa el impacto ambiental de la actividad humana y empresarial a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto o una organización. Este análisis contempla los efectos directos e indirectos que pueden generarse, proporcionando una perspectiva integral sobre las consecuencias de nuestras acciones en el medio ambiente. Denme, denme un segundo. Perdón. Ahora sí. Bien. Según la normativa internacional, la ISO 14040 y 14044, cuando hablamos de las ISO, mis estimados alumnos, eh, todos los números 14000 son de medio ambiente. La norma medioambiental que certifican las empresas, es la 14001, versión 2015. Entonces, esta normativa ya nos ayuda principalmente a fijar cuáles son los procesos que realmente nos impactan dentro de lo que es la organización respecto al medio ambiente. Aquí hay varios digamos, parámetros que se miden. Tiene 10 capítulos, etcétera, igual que estas otras. Pero estas otras, la ISO 14000, perdón, la ISO 40000 y la 44, dice que existen múltiples categorías de impacto ambiental. Sin embargo, en este curso vamos a detallar tres, que las vamos a ver ahora: la huella de carbono, la huella de agua y la huella ecológica. Estas normas voy a tratar de conseguirlas para poder publicarlas. ¿Ya? Déjenme anotarlas para que ustedes las puedan tener. Hay muchos alumnos que se interesan después y esto se convierte en una especialidad. Yo soy asesor de empresas en certificación de ISO 14000, de medio ambiente, de prevención de riesgo, que es lo que es la ISO 45000, y la más conocida de todas, la ISO 9000, que es la de calidad. Pero todas estas normas son aplicables directamente a las organizaciones, principalmente cuando están aplicando estos conceptos y reorientando la estrategia de la organización, ¿ya? Por distintos motivos. Pueden ser que los clientes se lo piden, porque las leyes se lo piden, o porque simplemente quieren ser mucho más ecológicos. Vamos viendo ahora la huella de carbono. La huella de carbono es un indicador que permite medir el impacto de una actividad o proceso en el cambio climático. La huella de carbono es el consumo de carbono que hay dentro del entorno de la organización. Y en las redes cosas que participan todos: los trabajadores, el proceso industrial, el entorno con la sociedad, etc. En términos generales, representa el volumen total de gas de invernadero, que las siglas son G, gas de efecto invernadero, que producen las actividades económicas y cotidianas del ser humano. ¿Ya? Por ejemplo, si ahora nosotros estamos consumiendo carbono porque estamos conectados y consumiendo energía, porque tenemos un computador o un teléfono o una tablet, pero están conectados, por lo tanto hay un consumo, ¿ya? Entonces eso se puede medir por tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo ustedes están expuestos en esta conectividad en esta clase?
Bueno, se define como la suma de emisiones de gases de invernadero, de efecto invernadero GI, generadas de manera directa o indirecta, ya sea por personas, organizaciones, productos, efectos o territorios en términos de dióxido de carbono equivalente. Es el CO2e, ¿ya? Que se cuantifica por medios de toneladas, ¿ya? Toneladas de CO2 equivalente. Este indicador es fundamental para identificar comportamientos que incrementan las emisiones y promover un uso más eficiente de los recursos. La realidad cosa es que cuando uno mide la huella de carbono, es el indicador esencial y este es el más preferido de todas las organizaciones para ver cuál es el uso más eficiente de los recursos, para saber si que se está consumiendo adecuadamente, hay un retorno al entorno como energía renovable que es sustentable porque va dando un giro en el consumo en base al reciclaje de muchas veces de los elementos que se consumen dentro de las materias primas que son esenciales para poder elaborar un producto. La rara cosa es que este es un ciclo, ¿ya? Cuando se corta el ciclo, bueno, el aumento de consumo de huella de carbono aumenta. Hay en países como Suiza, Suecia, Dinamarca, Holanda, eh, Alemania, hay unos impuestos que cobran por si se pasan en ciertos límites con la huella de carbono, ¿ya? Y hay unos premios también tributarios. Entonces, por eso las empresas europeas de países desarrollados, de Estados Unidos también existen, Canadá, que ha sido pionero en muchos de estos temas. La realidad cosa es que ellos tienen incentivos a nivel de Estado para que su huella de carbono pueda estar dentro de los rangos estables para que no haya una emisión de gases de efecto invernadero. Este es el elemento. Entonces, existen 6 enfoques específicos y se aproximan al cálculo de la huella de carbono. Vamos a ver los 6. Fíjense, acá tenemos, hay una manito ahí, ¿ya? En el sistema digital dentro de la plataforma, usted pincha la manito, ¿ya? Y se puede ver cuáles son los 6 elementos o los 6 entornos que normalmente se toman para poder hacer este cálculo. Entonces tenemos un 1, un 2, 3, el 4 está aquí abajo, 5 donde está la comunidad y 6 al lado derecho. Vamos viendo el primero. El 1 es corporativa, donde están las empresas. Si se mide la huella de carbono en una organización, generalmente en un periodo de un año, ¿ya? Para un mejor aprovechamiento de los recursos. Aquí se levantan todos los recursos que consume la empresa. Esta perspectiva se usa generalmente para hacer reportes o informes en el contexto del desempeño de una organización ante el cambio climático, ¿ya? Hay elementos ahí que se buscan, que están ya establecidos respecto a cuáles son el uso y el aprovechamiento de recursos para ver la huella de carbono. Dos, vamos al ciclo de vida de un producto o de un servicio. Ahí está en el proceso productivo. Se miden las emisiones de gas de efecto invernadero, el GI, ¿cierto? De productos o servicios en toda la cadena de producción. Y a veces se considera su consumo o desecho final. O sea, desde que entra la materia prima hasta cuando se desechan elementos que no son parte del producto ya, digamos, fabricado o servicio entregado. Tres, personal o recursos humanos, emisiones del GI, ¿cierto? Gas de efecto invernadero, directas e indirectas de un individuo en un lapso específico. Puede ser, dependiendo de lo que se está midiendo, un día, una semana, un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc. Se consideran los hábitos de consumo y las posesiones de una persona para su cálculo. O sea, si tienes un vehículo, por ejemplo, de gasolina o un vehículo petrolero, todos esos elementos que tú tienes ciertos periodos de consumo van dentro del cálculo, ¿ya? 4, eventos. Se considera la huella de carbono durante la planificación y realización de algún evento, desde el uso de energía y transporte hasta la preparación de comidas. Comer también produce huella de carbono, ¿no? Con frecuencia sirve para tomar acciones que compensen las emisiones y así poder considerarse evento de carbono neutro. Hay ciertos elementos, una medición de carbono neutro es cuando están dentro de los límites bajos, que no afectan, ¿cierto? El IEI o los gases de efecto invernadero.
5. Territorial, la parte geográfica. Se miden las emisiones de gas de efecto invernadero en un área específica, limitada geográfica o políticamente, por ejemplo, en una comuna, provincia o región. Sirve para determinar el impacto global del cambio climático en un área y establecer los planes de mitigación en caso que afecte. Por ejemplo, en el sur de Chile se ocupa mucho la leña. Por lo tanto, los gases de efecto invernadero son catastróficos. La leña afecta fuertemente, sobre todo porque se consume mucho leña húmeda o verde. Entonces, ahí se pueden determinar y ya hay el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente tiene publicaciones de consumo de huella de carbono, o sea, del efecto de huella de carbono que tienen algunos territorios. Sería bueno que le echaran un vistazo ahí, hurguetearan para saber cómo está esa medición. Y por último, el área industrial, la número 6, evalúa la huella de carbono en un sector productivo particular. Esto se traduce en la oportunidad de optimizar recursos y el uso de materias primas, ofreciendo ventajas competitivas y un impacto ambiental bastante más controlado. Estos son los 6, digamos, elementos o impactos dentro de la huella de carbono. Además, en el enfoque corporativo, existen 3 posibles alcances que están dentro de la huella de carbono. El primer alcance, emisiones directas. Son a aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de fuentes que son propiedad o son controladas por la empresa. Por ejemplo, consumo de combustibles fósiles en fuentes móviles y fijas, fugas o no intencionadas de los equipos de climatización, etcétera. Por ejemplo, las grandes compañías de transporte, como las compañías de buses, las compañías de courier, o sea, estas de las encomiendas, yo sé que Turbus estuvo midiendo su huella de carbono. De hecho, ellos están certificados con las 3 principales normas de gestión: calidad, medio ambiente y prevención o salud en el trabajo. Pero también estuvieron midiendo la huella de carbono. Y ellos mejoraron bastante el servicio y obviamente el consumo de estos elementos. ¿Ya? Así que eh, habría que buscar ahí cuáles son los resultados que ellos pueden tener. Normalmente estos resultados son públicos. Segundo alcance, emisiones indirectas por consumo y distribución de energía. Corresponde a las emisiones de gases de efecto invernadero asociados al consumo de electricidad o vapores generados por terceros. Cada vez que se genera electricidad, sea por hidrocarburos, que es de petróleo, o por efecto de recursos renovables, perdón, de un lapso. Renovables como son los paneles solares. Fíjense que los paneles solares ahora están generando un tremendo problema de contaminación porque como son de silicio, es muy difícil de reciclar. Y eso afecta directamente el consumo de la huella de carbono. Lo que antes se pensaba que no era así, bueno, si empezaron a hacer los primeros cálculos, la emisión directa de consumo es directa, o sea, no tiene intermediario. Después que pasa el ciclo de vida normal dentro de los paneles, hay que botarlos. ¿Y quién recicla eso? Ustedes no sé si han visto las granjas solares cuando van hacia el sur, hacia el norte. Yo hace 3 semanas atrás viajé a Antofagasta y desde el avión, antes de llegar a Antofagasta, se veían las tremendas granjas solares que tiene la minería. La real cosa es que 3 años, como máximo a 5 años, duran estos paneles y después se botan o se reutilizan de alguna manera y se cambian completamente. Así que esta emisión de consumo y distribución de energía también, bueno, las grandes líneas eléctricas de alto voltaje y baja corriente, que son las que ustedes ven, estos cables de alta tensión, hay un efecto invernadero por la instalación de estas torres. Hay ciertos cálculos que se pueden hacer ahí directamente. Hay algunas aplicaciones que te ayudan a hacer estos cálculos al ir sumando todos estos elementos. El tercer alcance son otras emisiones indirectas. Son aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que no son de propiedad ni están controladas por la empresa. Por ejemplo, transporte de los funcionarios, viajes aéreos, terrestres por motivos de trabajo,
transporte de insumos, de los elementos que llegan ahí directamente, como los proveedores, generación y transporte de residuos, entre otros, cuando uno bota la basura y se lleva el camión de basura de los residuos. Entonces, si se dan cuenta, esto está vinculado. Hay una cadena de emisiones directas e indirectas que afectan directamente ya lo que es la huella de carbono. Esto es lo que es la huella de carbono. Y fíjense acá el alcance. Esto es un ejemplo bastante peculiar. Ahí está la fuente. Ya todos los elementos tienen fuente, de dónde lo sacan. Dice que es una adaptación del World Business Council for Sustainable del 2005, ¿ya? Que esta es la reunión mundial de negocios sustentables, ¿ya? Que se realizó en 2005. Entonces aquí tenemos una nube de muchos gases de efecto invernadero. El más conocido ahí está el CO2, ¿cierto? Pero está el sulfuro de fósforo, que es veneno, veneno, donde está arriba de ahí donde está el alcance 2. Ya está el hidróxido de carbono, oxígeno nitroso, etcétera. Entonces, esto es bien particular porque la rara cosa es que todo el consumo y que se tira al medio ambiente, ¿ya? Afecta porque no desaparece, si es el tema. Por eso se mide la huella de carbono para determinar cuáles son los elementos directos. Por ejemplo, aquí tenemos el primero, ahí están las manitos, ¿no? Ahí están las manitos que ustedes ven. Electricidad adquirida para uso propio, paneles solares o de consumo directamente público. Consumo fósil, que ahí está el petróleo, está el gas natural, etcétera. Vehículos de propiedad de la empresa, todos los vehículos como flota de automóviles, etcétera. Producción de materiales adquiridos, todo tipo de materiales. Por ejemplo, los polímeros, los plásticos. ¿Cuántas cosas de plástico tenemos que adquirir en una empresa para poder producir o que se puedan implementar dentro de la línea productiva? Uso de productos, la cantidad de productos que se pueden ocupar, tal cual como están en las definiciones. Actividades adquiridas, ya que si yo viajo de una ciudad a otra o de una empresa a otra, también hay un consumo por el transporte y por otros elementos. Vehículos propios de contratistas, otros vehículos más. Distribución de residuos, todo lo que es residuos, basura, ¿cierto? Eso obviamente hay un efecto invernadero porque hay gases que produce. Y viajes de negocio, de empleados, tal como lo estábamos mencionando. ¿Ya? Este es un gráfico bastante interesante porque resume todo lo que estábamos recién comentando. La otra, huella hídrica. Se imaginarán que la huella hídrica tiene que ver con el consumo de agua. Entonces, la huella hídrica es un indicador medioambiental que mide el volumen de agua dulce, no de agua salada, ¿ya? En litros o en metros cúbicos. Desde las fuentes superficiales y las subterráneas, pasando por toda la cadena de producción o de productividad y de distribución hasta llegar al producto final. La mayoría de las empresas que sacan un producto consumen agua. Hay una huella hídrica. Aquí dice, por ejemplo, se puede calcular el impacto que se genera al usar una hoja de papel. Una simple hoja de papel, por ejemplo, para la impresora. Son 10 litros de agua para una hoja de papel de consumo. Comer una naranja son 50 litros. Preparar una taza de café, 140 litros, porque el café es lo que consume. O usar un jeans son 10.000 litros. ¿Se dan cuenta? Todo eso se puede medir. El concepto de este elemento fue acuñado en el año 2022, más o menos en esa área, en ese año, por los investigadores neoholandeses, está mal escrito ahí, neoholandeses Arjen Hoekstra y Memphis McConnell, y han tenido una gran utilidad práctica. Para calcularla hay que medir el volumen de agua consumida, la que ha sido contaminada y la que se ha evaporado en el proceso de producción. Así la huella hídrica se subdivide en tres: huella hídrica azul, huella hídrica verde, huella hídrica gris. Aquí está, la hídrica azul, la verde y la gris. Esto se lo voy a explicar a grandes rasgos, ustedes lo leen en detalle. Veamos la hídrica azul. Dice que se refiere al consumo de recursos de agua azul. Son todas las aguas superficiales y subterráneas. Estoy hablando de agua dulce, ¿ya?
A lo largo de toda la cadena del producto, cuando uno va fabricando un producto, hay agua que se consume o si uno ocupa un elemento que ha sido fabricado, se fabrica con agua. Entonces, en toda esa cadena, este consumo se refiere a la pérdida de agua de una masa de agua proveniente tal, disponible en una determinada zona o cuenca donde se capta hidrográficamente el agua para poder obviamente después tomar agua de esta para poder consumirla en la fabricación de este producto. Estas pérdidas ocurren cuando el agua se evapora, ¿cierto? O cuando uno bota fluidos, se evapora. Eso va también a la atmósfera. Regresa a otra cuenca hidrográfica o al mar o se incorpora a un producto. O sea, el ciclo se vuelve a repetir. Yo lo que boto como residuo fluido se evapora y va a la atmósfera y después te vuelve de nuevo hacia la Tierra en forma de agua, agua contaminada, obviamente, ¿ya? O el consumo, si la cuenca hidrográfica cae mucha agua, se consume esa agua y después se evapora y se va un porcentaje solamente y el otro se va hacia el producto. Esto se puede medir. La huella hídrica verde refiere al consumo de recursos de agua verde, es decir, el agua de lluvia en la medida en que no se convierte en escorrente, o sea que corre, ¿ya? Es el agua de lluvia proveniente tal. Hay muchas organizaciones que en este consumo de agua tienen grandes recolectores de agua de lluvia, ¿ya? En el sur yo he visto varias de esas, ¿ya? ¿Por qué? Porque incluso de consumo de comunidades. Se junta esta agua cuando llueve y esta obviamente se filtra igual, porque puede venir contaminada por algún elemento desde la lluvia en el ciclo este natural y se lleva a estanques de consumo humano, que es parte de lo que es la hídrica verde. Y la gris se refiere a la contaminación y se define como el volumen de agua dulce requerida para asimilar la carga de contaminante, dadas las concentraciones naturales de fondo y las normales de la calidad ambiental. O sea, ¿cuánta agua vas a ocupar para resolver el tema de la contaminación? ¿Por qué? Porque la contaminación también requiere agua para poder solucionarse, o sea, para poder solucionar ese problema de contaminación. Ahí tenemos las tres huellas, ¿ya? La huella hídrica, azul, la verde y la gris. Pasemos a la siguiente, huella ecológica. Vamos un poco más rápido porque estos son más cortitos, ¿ya? Para descansar a terminar y hay un ejercicio que ustedes lo ven dentro de la semana. La huella ecológica es un indicador que mide la demanda humana sobre la naturaleza. Recuerden que el otro, el primero, entre lo que era el consumo humano con la industria y el otro de los efectos de los gases de efecto invernadero y la hídrica es el consumo directamente de agua dulce. La ecológica mide la demanda que tienen los humanos sobre el entorno, la naturaleza. Leamos rápido esto respecto a toda la naturaleza. Dice, es la cantidad de área de tierra y mar biológicamente producida necesaria para satisfacer la demanda de la población, incluyendo las áreas para el cultivo de alimentos, fibra y madera, el espacio que ocupan las casas, los edificios y los caminos, así como también el área necesaria para capturar el dióxido de carbono de la quema de combustibles fósiles. La medida para referirse a dicha superficie son las hectáreas globales. Aquí normalmente se miden, digamos, lugares geográficos bastante extensos para poder ver cuál es el efecto que tiene esta huella ecológica que ha afectado, ya que el ser humano, con sus construcciones, ha invadido la naturaleza. Hasta 1970 la huella ecológica global era menor que el ritmo de regeneración de la Tierra, o sea, la Tierra se regeneraba más rápida que el consumo. Situación que se ha revertido en la actualidad. Además, el patrón de consumo humano de los recursos difiere de la disponibilidad de estos, ya que los recursos no se consumen en el lugar de extracción. Por ejemplo, los bosques se extraen y se llevan al otro lado del orbe de la Tierra. Se vende esa madera. El petróleo exactamente igual. La huella ecológica por persona en los diversos países ofrece una visión del consumo de recursos, de los riesgos de la oportunidad y las oportunidades de cada país. Los niveles dispares en las huellas ecológicas están motivadas por los distintos estilos de vida y patrones de consumo
incluyendo la cantidad de alimentos, bienes y servicios consumidos por sus habitantes, los recursos naturales empleados y el dióxido de carbono emitido para suministrar dichos bienes y servicios. O sea, los países desarrollados tienen más conciencia y más cultura, ¿ya? No consumen tanto y que afecten los recursos. Recordemos un ejemplo típico que en Suecia, si tú quieres botar basura de un consumo, ¿cierto? Te van a cobrar un impuesto. No existen los basureros donde tú llegas y botas. Son basureros que al momento de botar hay un elemento electrónico y te cobran un impuesto. Tú tienes que pagar para poder botar ese. Sobre todo los plásticos que son usados para combustible. Los plásticos son polímeros y los polímeros se fabrican del petróleo. El 1% de la producción de petróleo a nivel mundial es para fabricar polímeros, distintos tipos de plástico. Veamos un mapa muy global del año 2016 de esta huella ecológica mundial. Ahí lo pueden ver con mayor detalle en la plataforma. Ya en lo que es morado, voy a tomar dos ejemplos. Lo que es morado son hectáreas por persona, mayor a 5 hectáreas por persona, y el amarillo menos de 1,6 habitantes por persona. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver la huella ecológica directa. Vamos cerrando ya. ¿Ya? Empresas verdes y estrategia corporativa con sello ambiental. Recuerden que hay un sello ambiental que se da por ley, ¿eh? Para las empresas que cumplen las variables y los parámetros normativos y legales que se solicitan. Vamos viendo aquí qué es lo que es. Hay tres ámbitos. Empresas verdes. Es una empresa sostenible que dirige sus esfuerzos principalmente para que sus operaciones no impacten, ¿ya? E integra distintas prácticas y políticas que son sostenibles para la organización, obviamente, y que no afectan el entorno. Esto implica también promover y conservar recursos, reducción de desechos y la adopción de tecnologías limpias. Algunas tienden a implementar el uso de energías renovables. La segunda son estrategias corporativas. Aquí permite diseñar un plan específico. Las grandes compañías ocupan mucho esto, ¿no? Esto se orienta a que es una guía para alcanzar objetivos que se proponen en base a estas organizaciones llamadas empresas verdes, ¿ya? Cualquier tipo de organización, no importa el tamaño, debe tener una estrategia bien definida que permita conocer y mantener el foco de mercado, ¿ya? Y esto básicamente se focaliza en cumpliendo estas estrategias corporativas, pero para que obviamente las operaciones sean rentables. Si no, rentables, estoy hablando de empresas privadas y a nivel de público, que los usuarios queden satisfechos. Por ejemplo, una estrategia corporativa sustentable es aquella que considera un plan de acción encaminado a integrar la perspectiva medioambiental de la empresa, o sea, dónde están las contaminaciones que estamos afectando al entorno. Y tercero, es la integración de la sostenibilidad en la estrategia corporativa. Aquí son cinco. Ustedes las estudian más en detalle, ¿ya? No voy a dar la lata de seguir leyendo todo esto porque ustedes pueden tener. El Ministerio del Medio Ambiente, si ustedes ingresan al ministerio, como dice aquí arriba, tiene una guía para una empresa sostenible. La voy a buscar por ahí si es que la pillo para poder subírsela. Si no, ustedes cachuren en la página del Ministerio de Medio Ambiente. Pero son cinco. Realizar un diagnóstico con la realidad de la empresa, elaborar una estrategia de sostenibilidad, establecer responsabilidades dentro de los equipos, armar un plan de acción con plazos y metas. Esto es muy importante, porque se saltan esto y se cae todo el plan de sostenibilidad. Y cinco, monitorear, evaluar y reportar, o sea, hacerle seguimiento. Esto es como cualquier proyecto, ¿no? Como cualquier proyecto. Bueno, y para ir cerrando un poco y entendiendo un poco esto, una empresa verde es una empresa sostenible, es decir, aquella que dirige sus esfuerzos a reducir el impacto que tienen sus operaciones, integra prácticas y políticas que son sostenibles dentro de la empresa, obviamente, lo que implica también promover la conservación de recursos, que ocupa, la reducción de desechos, que bota, y la adopción de tecnologías limpias, que aplica. ¿Ok? La tendencia es que las empresas verdes usan energías renovables, minimizan desechos, ya reciclan, tienen productos ecoamigables y obviamente tienen una responsabilidad social con la empresa y con el entorno. Bien,
Eso es la primera parte de la introducción. Solamente les voy a adelantar rápidamente. Por favor, quiero que aquí ustedes ingresen. Tienen que ingresar, ¿ya? Para repasar lo que hemos aprendido. La rara cosa es que todo lo que yo leí, posiblemente no les quede ni el 1%, pero es su responsabilidad de echarle un vistazo. Tienen que revisarlo, ¿ya? Fíjense acá. Van a entrar a esta pantalla. En esta pantalla, aquí donde dice empezar de nuevo o en la puertita abajo, empezar, va a aparecer unas instrucciones. La instrucción, la primera, dice, explora la oficina y busca los iconos ocultos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Les va a preguntar por un objetivo. Cuando encuentres el icono del objetivo del ODS, cada ODS yo les dije que tiene un icono, ¿ya? Les voy a dar un soplo ahí con una que yo pongo de ejemplo. Entonces, de ahí tú respondes una pregunta, te hace una pregunta. Si aciertas la pregunta, te entrega un código secreto. Y ese código secreto te permite abrir esa puerta que está atrás, ¿ya? En un panel, como el Red Band. Si ustedes van, va a aparecer una imagen como esta y les va a preguntar abajo, busca el Objetivo de Desarrollo Sustentable, el ODS número 2. ¿Dónde estará acá? Ya, les voy a pegar el primer soplo. Ahí al fondo, donde está el cuadrito, con esa tacita con el humo hacia arriba, ese es el 2, ¿ya? Ustedes pinchan ahí y se va a abrir esta pregunta. Esto es de materia. El desarrollo sustentable se enfoca únicamente en la preservación de los recursos naturales por sobre el impacto social y económico. Bueno, ahí, si es verdadero o falso, les va a arrojar un código, ¿ya? Y ahí pueden comprobar la respuesta. Dentro de todo esto, ustedes tienen recursos complementarios, ¿ya? Donde todo lo que estos aprendieron ya está acá. Hay varios elementos complementarios. Tienen aquí la UNESCO, aquí están los videos, cómo calcular la huella. Ahí hay un blog que te enseña a hacer eso. Otro blog para ver reciclaje y economía circular en la salmicultura. Un ejemplo bastante bueno, es un artículo. Y Cero Plus, que es cero plástico. Cero plástico. Un video que es muy bueno y que muestra cómo poder eliminar el plástico de consumo. Todo esto se basa en referencias bibliográficas. Todo lo que ustedes quieran consultar, ¿ya? Están acá. Ahí están los links, ¿ya? Yo pegué el pantallazo nomás, así que aquí yo no tengo el link, pero ahí está escrito. Pero ustedes entran a la plataforma, le dan clic y entran aquí. Voy a tomar un ejemplo acá, por ejemplo, Corporación Nacional del Cobre, ¿ya? Norma corporativa, gestión de incidencias ambientales. Pinchan aquí y se abre la norma corporativa, ¿ya? Aquí tienen más bibliografía y aquí tienen más. Está tal cual como lo muestran en la plataforma, ¿ya? Y para cerrar, como general, la sustentabilidad y sostenibilidad son esenciales en las operaciones industriales. Por lo tanto, cualquier tipo de proceso de mantenimiento juega un papel esencial para la reducción de la huella ambiental. Aquí hay que integrar prácticas y las huellas ambientales como la huella de carbono, agua ecológica, son unas herramientas esenciales para entender que más adelante, cuando nosotros tengamos que hacer mantenimiento predictivo o proyectemos los mantenimientos de los equipos fijos, incluso algunos equipos móviles, esto es fundamental porque las grandes compañías se preocupan de este tema y ustedes van a ser los principales actores que van a tener que intervenir sobre estos temas. Por eso siempre es bueno ser autodidacta y especializarse en algún tema determinado. No les digo que se especialicen en huella hídrica, hídrica verde, hídrica gris, de agua o huella de carbono. Hay una o dos que son las que van a tener que manejar más o menos, ¿ya? Y con esto partimos ya a la próxima clase, Introducción, Sostenibilidad y Mantenimiento, donde habla un poco sobre la sostenibilidad y mantenimiento. Estoy le hice un vistazo a ustedes en una sola lámina, ¿ya? Donde aquí se habla de la implementación de prácticas sostenibles y el uso de tecnologías limpias, donde aquí la idea de lo que hemos estado viendo es proteger el medio ambiente, a las personas, a la empresa y obviamente al planeta, ¿ya? Bien, esta última parte fue un poco más rápida, pero básicamente eso es lo que ven ustedes, ¿ya? Yo la materia ya se los pasé, así que espero que haya quedado algo, ¿ya? Y que les agradezco su asistencia dentro de esta primera clase.
Recuerden que voy a publicar las fechas de evaluación y cuáles son las características, que eso ya está fijado, las características y la forma de evaluar en base a trabajos colaborativos. Yo lamento que no estén todos los alumnos, que son 40, y ahora se fueron 3 que estaban conectados y son 12 nomás los que están ahora en línea. Si ustedes conocen a sus demás compañeros, indíquenle que vengan a clase o por último que lean en detalle el material que está en plataforma, ¿ya? Así que les agradezco mucho, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos encontrando el próximo fin de semana con una nueva semana de materia. Echen un vistazo a lo que está acá, ¿ya? Un abrazo grande y que tengan una muy buena tarde. No sé, todo esto, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario, o estamos todos ok, quieren irse a almorzar, ¿todo bien? No, profe, todo bien, todo bien. Todo bien por acá, muchas gracias por la clase. Todo clarito, profe, gracias. Buenas tardes. Ya, Ya, profe, excelente. gracias. Que tengan un Chao, buen fin de chao. semana, chicos. Nos Chao, vemos. profe. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao.